Se cuenta que cuando la ciudad de Oaxaca era más tranquila, donde todavía no llegaba la energía eléctrica a las calles, cerca del Callejón de la Soledad, ahora llamado actualmente Avenida Morelos, cerca del convento de las Capuchinas, es decir, cerca de la iglesia de la Soledad y de San José, se escuchaba en las noches una carreta que pasaba aquel camino empedrado. Eso escuchaban las monjitas, pues estaban en vela, ya que esto lo hacían por penitencia. No faltó alguien que tuviera las agallas para ver qué es lo que hacía tanto ruido al pasar por aquel lugar. Y fue una señora que al no creer lo que veía, se desmayó. Su relato fue que cuando se asomó, vio a una carreta cubierta en su totalidad de negro crespones y jalada por caballos negros, aunque algunos otros dicen que eran bueyes negros. Pero lo más impactante para ella fue que quien llevaba las riendas de la carreta era la mismísima muerte. Después de este suceso, aquella señora murió al tercer día, y el pánico se apoderó de las personas tras al haber ocurrido dicho acontecimiento. Entonces, siempre se metían temprano a su casa y escuchaban cada noche esa carreta que pasaba. Todos tenían miedo porque decían que si la veían, podían fallecer. Quien estaba a cargo en la capellanía organizó una procesión para contrarrestar esa presencia maligna, pero esto sin embargo fue en vano. Algunos afirman oír esa carreta que sigue pasando. No lo sabemos, pero esto es la leyenda de la carreta de la muerte. La carreta fantasma, Nuevo México. Nuevo México ya no pertenece a nuestro país, pero cuando ocurrió esta historia todavía era territorio mexicano. Eran los tiempos en que el poder de Santa Anna se dejaba sentir en el norte del país. Los habitantes de aquella región recibían la influencia del país vecino, como la utilización de carretas como el medio de transporte más sofisticado de la época. La leyenda que sigue vigente en aquellos lugares puede ser escuchada si usted visita aquellos pueblos pequeños. Se cuenta que existía una banda de ladrones muy temida. Todos ellos en su mayoría eran muy jóvenes. En una ocasión habían acordado reunirse frente a una de sus casas antes de que la luna se ocultara, seguramente para llevar a cabo alguna de sus fechorías. Cuando la banda se congregó y esperaban impacientes a que llegara su líder, un carruaje con lámparas pasó enfrente de ellos. Esta carreta hacía demasiado ruido y pronto la perdieron de vista. Ya estaban algo molestos por la tardanza de su líder, que si hubiera estado ahí, habrían asaltado esa carreta sin ningún problema. Unos minutos después escucharon nuevamente el ruido de la carreta, solo que esta vez el vehículo se detuvo frente a ellos. Se abrió la puerta y se escucharon pasos, como si alguien estuviera bajando de ella, pero no veían a nadie. Luego, la carreta emprendió la marcha y comenzó a desvanecerse. Al ver esto, los malhechores huyeron. A la mañana siguiente encontraron a su líder muerto en la entrada de la casa. Al parecer, la casa donde lo esperaban le pertenecía a este hombre. Cuando lo revisaron, no presentaba huellas de bala o de alguna otra causa de su muerte. Este relato fue anotado por uno de los ladrones, quien dijo haber visto claramente la carreta fantasma, asegurando que fue esta la que se llevó a su amigo y líder. Se cuenta que esta carreta era muy conocida por todos los habitantes de Nuevo México y que esta no fue la única vez que la carreta fantasma se apareció, ya que a partir de ese entonces, una noche al año, la carreta recorría un circuito de 12 puentes. Quienes la llegaron a ver aseguraban que dentro de la carreta había demonios que aullaban como animales salvajes. Con el paso de los años, esta leyenda no se ha perdido. Se asegura que todavía hoy en día se puede escuchar el rechinar de las ruedas de la carreta fantasma, y quien la ha llegado a ver afirma que es un vehículo que recoge fantasmas. De hecho, también hay una creencia en estas tierras de que existe una carroza que proviene de los infiernos que recoge las almas de los muertos. Según la tradición, los coches fantasma son conducidos por un cochero sin cabeza y tirados por caballos también descabezados. Del látigo del cochero, de las pezuñas de los caballos o bien de las bocas de los pasajeros sale fuego proveniente del mismo infierno.
Se supone que los pasajeros suelen ser personajes de la historia que cumplen una condena. El caso del líder de la banda es una excepción, pues él era un ladrón que se dedicaba a asaltar las carretas, o quizás se trataba de un personaje que se había hecho ladrón con el fin de escapar de alguien. La leyenda del carruaje de la Parca en Guatemala. Según los mitos de Guatemala, la leyenda del carruaje de la Parca habla sobre el vehículo que es llevado por caballos negros con ojos de fuego y que se escucha por las calles y barrios del país luego de la hora de las ánimas. El propósito del paso de este carruaje es ir en busca de las almas de los moribundos, pero todo aquel que ve el carruaje corre también el riesgo de ser llevado. Después de un largo y arduo día de trabajo en el campo, Mario se dirigía a su casa en la ciudad. Ya casi anochecía y caminaba deprisa. Poco antes de llegar a su casa, escuchó el sonido de un carruaje muy cerca, lo que era muy normal en aquella época. Pero este sonido era diferente. Sintió mucho temor. Corrió y decidió esconderse en el parque, detrás de los árboles. Sin darse cuenta, Mario pasó la noche en el parque. De repente, despertó por el frío que sintió y recordó lo ocurrido la noche anterior. En ese momento pensó que temerle a un carruaje había sido algo absurdo. Se levantó y fue a su casa. Los días pasaron y Mario no podía olvidar lo ocurrido, así que decidió contárselo a un amigo. Al escucharlo, el amigo también le compartió lo que contaba la gente al respecto. Dicen que por las noches se escuchaba un carruaje ir a toda velocidad y que iba recogiendo a la gente que moría. Era conocido como el carruaje de la Parca. Mario no se quedó tranquilo y junto con su amigo decidieron esperar esa noche y así confirmar si los rumores eran ciertos. Se encontraban en parque bajo la noche fría y solitaria cuando comenzaron a escuchar el sonido de un carruaje. Poco a poco pudieron verlo, cada vez más cerca. En efecto, se trataba de un carruaje negro, tirado por caballos negros y con un conductor vestido completamente de negro también. Cuando por fin el carruaje estaba frente a ellos, el conductor los observó fijamente y ambos hombres se desmayaron. A la mañana siguiente despertaron de frío. Desde entonces, tanto Mario como su amigo se esconden donde pueden cada vez que escuchan el sonido de una carreta, sobre todo por las noches. Historias de Huichila, Morelos. El carruaje de la muerte. Luis tenía alrededor de 9 años de edad cuando vivió esto. En aquella época su casa no era de 2 pisos. Él dormía en la planta baja en una habitación que estaba pegada a la calle, por lo cual podía escuchar los sonidos de la madrugada, perros, gatos y personas que pasaban por ahí. El reporte de una carreta fantasma era por todos conocida. Incluso cuando los niños se juntaban para narrar historias de terror, la mencionaban, y algunos se atrevían a asegurar haberla escuchado, mas no visto, pues se dice que aquel que la ve es porque la muerte ha venido a recogerlo. Eran alrededor de las 3 de la madrugada. Luis estaba acostado en su cama y se despertó al escuchar que unos caballos se acercaban. Esto no le extrañó, pues la gente de las rancherías cercanas van al centro del pueblo cabalgando. Lo que llamó poderosamente su atención fue el sonido de una carreta. Luis, a pesar de nunca haber visto una, tan solo en películas, conocía el sonido tan característico que produce la rueda de madera sobre la tierra. Luis recordó la historia de la carreta fantasma y sintió mucho miedo. Los nervios se apoderaron de él y no se atrevió a asomarse por la ventana de su habitación, pues sabía que la muerte podía llevárselo. Creyó que la carreta pasaría de largo, pero no fue así. Estuvo afuera de su casa por varios minutos. Él comenzó a rezar con mucha devoción, envuelto en sus sábanas como si éstas fueran de acero y lo protegieran de cualquier ser. Los caballos y la carreta seguían afuera. Luis estaba inmóvil en su cama rezando pidiendo a Dios que ésta se marchara.
No sabe en qué momento sus peticiones fueron escuchadas, pero después de varios minutos, la carreta desapareció. Esta ha sido la única ocasión en que la ha escuchado y desea nunca más hacerlo. La carreta del diablo. Hace muchos años el diablo, transformado en guaso, elegante, vestido de negro, solía pasearse en su incógnita y llamativa carreta por la vía que unía los poblados del Cajón, o llamada Camino al Volcán. Según los que la han visto, la descripción de la escena de la carreta es la siguiente. Los caballos que tiraban la carreta apestaban, como su conductor, a putrefacción y azufre, y eran de color negro azabache, de ojos rojos como la sangre y de aliento de muerte. Cada vez que se sentía a lo lejos el ruido de los cascos de los caballos golpeando contra la endurecida tierra y el relinchar de las ruedas de madera en medio de la noche quieta, todos sabían secretamente que Mefistófeles había salido a buscar almas o a presagiar algún fallecimiento. También el relincho de los caballos delataban la presencia del príncipe de las tinieblas. Esos relinchos eran aterradores, tal como gritos de miles de almas encerradas, gimiendo su martirio en lo hondo y quemante del infierno. Entonces, si la carreta se detenía frente a la propiedad de algún poblador, todos adivinaban y, desgraciadamente, nunca se equivocaban. Ahí fallecía en poco tiempo alguno de sus moradores. Fue por aquella época, bajo la influencia de esta atmósfera, que Pedro, dueño de una pequeña parcela en el pueblito de Melocotón, hizo pacto con Luzbel. Pedro hizo su terrible trato durante una fría y silenciosa noche. Esperó la carreta y encaró al maligno en persona. Una vecina de esas que suelen husmear lo inacostumbrado y secreto, lo vio esa noche, escondida tras unos matorrales frondosos, y fue ella la que corrió el rumor que constituye hoy la parte esencial de esta leyenda. Era una noche fría, oscura y silenciosa. Ya todos dormían y ninguna alma vagaba por las calles. La mujer, vecina de Pedro, que a esas horas andaba en la calle, sintió un sonido de cascos de caballos y el relinchar y crujir de madera. Volvió la cabeza y entonces la suave brisa trajo hasta sus narices un olor a azufre y pudrimiento. Luego se percató de que el ruido cesaba, de que el silencio era inmenso. Se ocultó tras unas matas. Vio la silueta de una carreta que se detenía. Entonces oyó el infernal relincho de un caballo y luego el pausado respirar del señor oscuro. Ella sintió mucho miedo, como si su alma fuera atraída de una forma irresistible por el mal, por el pecado, por la tentación. Sentado bajo un árbol seco y deshojado, esperaba a Pedro. La mujer sintió que su cuerpo temblaba, que su alma se le escapaba por las narices y que sus huesos se astillaban. Sus sentimientos eran contradictorios. Horrorizada miró hacia el cielo, bajó la vista y vio a Satanás ofreciendo a Pedro un papiro arrugado y viejo para que firmara con su sangre su fatal destino de multimillonario con buena salud. Y Pedro aceptó. Mientras su vecina salvaba su espíritu pensando que más valía un alma pobre y llena de vida que un potentado sin felicidad ni alma propia, ella se echó a correr. De un día para otro Pedro ya no fue Pedro, sino don Pedro, y adquirió riquezas, muchas tierras, prestigio y fama. Tanta reputación y popularidad, más el incontenible avanzar del tiempo, sin embargo, hicieron que don Pedro olvidara su convenio con Satanás, y aunque toda la gente de esos poblados comentaba el famoso pacto entre don Pedro y el diablo, este repentino millonario siempre callaba el origen de sus posesiones, de su riqueza. De tanto callar terminó olvidando, pero lo que estaba escrito y firmado se tenía que cumplir. Pasaron los años y don Pedro envejeció, hasta que 30 años después llegó la noche en que, según el trato olvidado por uno, pero no por el otro,
El espíritu del mal se presentó para llevarse a su nueva presa. Esa noche don Pedro, más olvidadizo que nunca, se sintió atraído por la fría oscuridad y por el silencio, por la hermosa calma que todo lo envolvía, y salió en su lujoso carruaje, tirado por caballos, fina sangre por las desiertas calles del polvo. El destino se cumplió. En esa ocasión don Pedro desapareció. Se cuenta que tiempo después, en lo que hoy se conoce como el sector de El Toyo, una mañana heladísima, apareció el carruaje de don Pedro, en la que estaba solo su jorongo. No había ningún rastro de su cuerpo. Se le buscó por casi todo el valle del Maipo, pero nunca jamás apareció.